Bueno, y vaya manera de cerrar el mes de junio. Un coche bomba estalló en Guanajuato, hirió a elementos de la Guardia Nacional. En Chiapas siguen sin aparecer los 16 empleados administrativos de la Policía Estatal que fueron secuestrados. En Guerrero asesinaron a un líder del Partido Verde. Y a todo esto se suma el asesinato de Hipólito Mora, el ex líder de las llamadas autodefensas en La Ruana, Michoacán, de donde no quiso salir nunca pese a las constantes amenazas de muerte que siempre estuvieron sobre él. Hoy un comando lo emboscó cerca de su casa y lo acribilló. Mire, con Hipólito Mora fueron asesinados escoltas, 2 escoltas que le brindaban seguridad porque estaba bajo el mecanismo de protección. En 2013 cambió la siembra de limón por las armas para combatir a los caballeros templarios, pero fue acusado de cometer diversos actos delictivos. Aquí se lo hemos dicho desde aquella época hasta hoy. Los grupos de autodefensa, algunos podrán tener integrantes que tienen un legítimo deseo de defenderse contra grupos de narcotraficantes, pero la verdad es que los grupos de autodefensa, tanto de Michoacán como de Guerrero, como de Oaxaca, como de Chiapas o de otros puntos del país, pero sobre todo de esos estados, son todos grupos de autodefensa que fueron financiados, armados, penetrados, algunos de ellos por el crimen organizado, para enfrentar a otros grupos del crimen organizado. No fue ajeno a eso Hipólito Mora. De acuerdo con testigos, la camioneta en la que viajaba era una camioneta Tajo blindada y por eso los criminales la incendiaron con Hipólito y sus escoltas adentro. Esto es parte de los hechos terribles que sucedieron en La Ruana en un 30 de junio terrible. Como decía Viviana, asesinatos en La Ruana, funcionarios secuestrados en Chiapas, un jefe policial asesinado en Nuevo Laredo, un coche bomba en Celaya, un dirigente de partido político del Partido Verde aparece muerto también en Guerrero. Es un desastre. Y la inseguridad de un país no se mide porque subió un 1, un 2% un índice delictivo. Se mide por este tipo de hechos. Esto es lo que sucedió en La Ruana. Para mí sería un orgullo, sería un privilegio, sería un honor morir por defender a mi pueblo y defender a todos los ciudadanos que no se atreven a hablar con la verdad. Es Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, en uno de los múltiples mensajes que dio por la creación de estos grupos armados. La mañana de este jueves fue emboscado y asesinado en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán. Un comando lo atacó cuando se trasladaba en su camioneta. En la persecución, al menos 2 escoltas que viajaban en otro vehículo fueron asesinados. Los reportes indican que debido a que la camioneta de Hipólito era blindada, los criminales le prendieron fuego. Lo persiguieron por varias calles de Felipe Carrillo Puerto, dispararon, asesinaron a sus escoltas y su camioneta le dispararon por todos lados, pero además le prendieron fuego. El ataque en la región de Tierra Caliente ocurrió a unas cuadras de la casa de Hipólito Mora. De diciembre a la fecha, en al menos 3 ocasiones se atentó contra Hipólito. Hace unos días publicó un video en redes sociales donde pidió ayuda a las autoridades para detener a miembros del crimen organizado que extorsionaban a los pobladores. Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que tienen controlado todos los productos y la verdad nos tienen muy mal a todo el pueblo de La Ruana. En 2013, de ser un productor de limones, Hipólito Mora formó el primer grupo de autodefensas en Michoacán. En ese momento indicó que se levantó en armas debido a la inseguridad, así como para contrarrestar al grupo criminal Los Caballeros Templarios, que en ese momento tenía el control de Tierra Caliente. Esa acción generó daños colaterales.
entre ellos favorecer la expansión de otros grupos criminales en el estado. El entonces dirigente de las autodefensas sostenía una disputa con otro líder de la Ruana, Luis Antonio Torres, alias El Americano, a quien se le vinculó con grupos criminales. En marzo de 2014, Hipólito fue señalado del secuestro de 21 personas a los que él acusaba de trabajar para los Caballeros Templarios. Meses después fue detenido por su presunta participación en los asesinatos de 2 supuestos extemplarios. Las autoridades lo liberaron y comenzó a colaborar con el entonces comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, cuando se formalizaron las fuerzas rurales. Sin embargo, en diciembre de 2014, El Americano protagonizó un enfrentamiento con el grupo comandado por Hipólito Mora. Los hechos ocurrieron en Felipe Carrillo Puerto. Tras la confrontación, que duró más de 2 horas, hubo 11 muertos, entre ellos Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora. Días después, el 6 de enero de 2015, un nuevo enfrentamiento marcó a Michoacán, esta vez en Apatzingán. 44 policías federales y 287 elementos del ejército mexicano realizaron un operativo cerca de la presidencia municipal, donde exgrupos de autodefensas afines a Hipólito Mora realizaban un plantón. Al intentar desalojarlo, se desató una balacera. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo exceso de la fuerza por parte de policías federales, a quienes se les señaló de la muerte de 5 personas y una ejecución extrajudicial. En 2016, Hipólito Mora dejó las armas junto con los demás autodefensas, pero siguió participando en acciones de defensa de su comunidad. Bueno, Hipólito Mora es un personaje lleno de claroscuros. Para algunos fue un héroe, para otros fue alguien que participó de los enfrentamientos, de la delincuencia, estuvo siempre ligado en un mundo cercano al del narcotráfico, como todas estas comunidades ahí, de toda esta zona. Esa es una de las principales zonas del narcotráfico en el país. Ninguna muerte, por supuesto, es aceptable, pero Hipólito Mora también había participado en muchos de estos hechos. Evidentemente, en los últimos tiempos estaba cada vez más solo, con una presencia de los grupos rivales que se estaban tomando toda esta zona, ya la tienen tomada. Fue asesinado después de 3 atentados. Desde diciembre hasta junio había tenido un atentado cada 2 meses aproximadamente y finalmente perdió la vida, como la perdieron muchísimas personas en esa zona. Aquí se han cometido errores gravísimos. El primero de todos, en este caso y en muchos otros, haber legalizado a los grupos de autodefensa, no haber asumido que los grupos de autodefensa son parte también del crimen organizado. No solamente son parte del crimen organizado, son financiados y armados por el crimen organizado. En muchas ocasiones son simplemente brazos armados de esas propias organizaciones dentro de las comunidades. Eso es muy notable, sobre todo en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, en zonas de Oaxaca. Eso es lo que hay que comprender. Y si no se comprende que lo que estamos viendo no son comunidades armadas espontáneamente para enfrentar a los narcotraficantes, sino un fenómeno mucho más profundo, nos vamos a equivocar. El error ha estado muchas veces no solamente en no entenderlo, no solamente en hacer un mal diagnóstico, sino que las autoridades los han legitimado, los han armado, los han echado a andar y después son monstruos que no se sabe hasta dónde pueden llegar. Ninguna muerte es aceptable, pero en todo este proceso, para comprenderlo cabalmente, hay que escribir lo que ocurrió con Hipólito Mora. Lo que es una conclusión evidente es que el Estado mexicano, en toda esa zona del país, no tiene nada que hacer. El gobernador de Michoacán lo dijo hoy: si no venía a Morelia a vivir a Morelia, no teníamos cómo defenderlo. ¿Quién gobierna ahí? Los grupos criminales. ¿Quién tiene el control? Los grupos criminales. ¿Quién se hace justicia y ajustician por su propia mano? Los grupos criminales. Esa es la realidad y no es, Viviana, exclusiva, como lo vamos a ver, exclusiva de Michoacán.